en el capítulo 1. Bendito es el nombre del Señor. Gálatas capítulo 1. Para honrar el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo tengan, me dan un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A partir del versículo 1, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Pueden sentarse, hermano. Ya hemos orado por la palabra, oró el hermano Kevin, y sabemos que Dios va a respaldar esta palabra en esta noche, porque Él nos ha demostrado que esta noche ha estado en este lugar. Él nos ha bendecido de una manera especial ahora. Bendito sea el nombre del Señor, que ha mandado al glorioso Espíritu Santo para que nos toque. Bendito sea el Señor. Es de lo que nosotros nos debe de motivar, hermano, a buscar más la presencia del Señor. Dígale al que está a la par suya: no hay otro evangelio, dígale. No hay otro evangelio. Le damos gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue bueno y levantó a este hombre. Este hombre que antes de llamarse Pablo, su nombre original, como le llamaban, era Saulo de Tarso. Era un hombre que era un hombre cruel con los cristianos. Era un hombre que se dedicaba, dice la palabra del Señor, a perseguir al pueblo de Dios. Era un hombre que era terriblemente enojado con aquellos que predicaban lo que a él no le gustaba, lo que a los judíos no les gustaba, que se predicara de Jesús, porque para ellos predicar algo diferente a lo que ellos conocían era una blasfemia para ellos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en muchas ocasiones los judíos, los sacerdotes, los principales de la sinagoga lo trataban de blasfemo, porque ellos no entendían. Ellos a pesar de tener todos los escritos del Antiguo Testamento, ellos quizás nunca entendieron los tiempos, nunca se dieron cuenta de lo que ahí estaba escrito, de lo que estaba encerrado en los salmos, de lo que estaba encerrado en los profetas, que era lo que ellos habían diciendo. Después todos los apóstoles tuvieron que repetírselos a ellos, ya cuando nuestro Señor Jesucristo lo habían crucificado y había resucitado. Tenían ellos que estar recordando a estas personas que supuestamente eran las personas que conocían a perfección las leyes de Dios y que conocían el Antiguo Testamento. Así que ellos les tenían que estar recordando. Pero vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, dice la palabra del Señor, a partir del versículo 1, dice que Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este Pablo era un hombre que dice que asolaba terriblemente a los cristianos, a la iglesia primitiva. Él los seguía, los mataba, incluso los arrastraba, dice, y los llevaba y los entregaba en las cárceles. Pero aquí podemos ver algo muy importante, el mensaje que les quiero dar esta noche. Es de que nosotros, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 6, de que Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos, preguntarle a nuestro Dios: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? O algunos de ustedes alguna vez quizás se han preguntado: bueno, ¿y yo por qué estoy en el Evangelio? ¿A qué he sido llamado? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que al venir al Evangelio nosotros no hemos sido llamados, hermanos, para estar simplemente sentados, para estar pasivos. Nosotros somos un ejército celestial, somos un ejército, hermano, que no somos de este mundo, dijo el mismo Pablo en la carta más adelante, sino que nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos, hermano, aunque estamos en este mundo, dijo Pablo, pero nosotros no somos de este mundo. Entonces nosotros tenemos que hacernos esa pregunta cuando estar en este lugar: bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Mire Pablo, la pregunta que él hizo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque nuestro Señor Jesucristo, siempre, si nosotros basamos nuestra vida, estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos va a decir a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que hay muchas personas que se han equivocado, hay muchas personas, hermanos, que andan bien confundidos, porque como dice Pablo, que él, cuando le fue revelado este Evangelio de Jesucristo, él no buscó la asesoría de un hombre, no buscó la asesoría, dice él mismo, de sangre y carne, sino que se fue a Arabia. ¿Y por qué se fue a Arabia? Porque él se fue al monte Sinaí, se fue a ponerse en comunión con Dios. Él no quería que ningún hombre lo torciera, él no quería que ningún hombre lo engañara, así como hay muchos hombres en la actualidad que están engañados. Usted ha podido saber de que hay personas, que hay grandes congresos, hay grandes conferencias, que vienen personas de otros lugares porque no entienden la cosa, y es como se empiezan a torcer, empiezan a darle un significado diferente a la palabra de Dios, empiezan a recibir nuevas revelaciones. Cuando Pablo en esta carta a los Gálatas, él fue bien claro, dijo: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dijo Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que nosotros hemos visto, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo han pervertido, hermanos? ¿Cuántos están hablando de tantas cosas que ya no están escritas en la palabra de Dios? Ellos tergiversan la palabra, empiezan a hablar de cosas que ya no son provechosas para la salvación de las almas, sino que, por ejemplo, podemos ver esa doctrina nueva que hay de la prosperidad, de que solo se habla de prosperidad, y nosotros, hermanos, muchas veces atacamos esta doctrina porque sabemos de que es una doctrina que está concentrada simple y sencillamente en los bienes materiales. A estos tipos ya no les importa si las almas de las personas se van a salvar. A ellos lo que les interesa es que las personas tengan prosperidad, que las personas tengan dinero, que las personas estén bendecidas, aunque la salvación la estén perdiendo, aunque realmente estas personas no estén viviendo en santidad, aunque estas personas anden disfrazadas por el mundo, porque podemos ver iglesias donde las personas no se conocen, hermanos. Si usted va a visitar a una hermanita de estas iglesias, usted la va a ver de que ella en su casa se ve diferente, en la casa se ve toda pálida, toda de una manera como que se acaba de levantar, anda todo el día, pero cuando usted la ve en las iglesias, estas personas andan disfrazadas como Jezabel, porque dice la palabra del Señor que esta Jezabel, cuando iba a llegar el profeta, esta Jezabel se disfrazó para que el profeta no la conociera, y por eso fue que apareció este espíritu, y que estas mujeres siguen a esta mujer Jezabel, siguen la doctrina de esta mujer Jezabel, y siguen estando bajo el dominio y bajo esta influencia del espíritu de Jezabel. Por eso es que las mujeres, dice la palabra del Señor, que no deben de andar en vanidades, no deben de andar con
peinados ostentosos, no deben incluso usar vestidos caros. Dice el apóstol Pedro en la carta que usó el apóstol Pedro, que las mujeres tienen que andar en una piadosa y santa manera de vivir, así como las mujeres de la antigüedad. Por eso el evangelio se ha pervertido bastante, porque ahora si usted va a las iglesias parecen concursos de ropa, a ver quién va más elegante, quién lleva la mejor ropa, quién va mejor vestido, quién lleva el mejor peinado, quién anda el mejor tinte, quién se ha cortado mejor las cejas, porque de eso se trata ahora en las iglesias. Y han pervertido, porque ahora está esa doctrina que dice que al hombre, que a Dios lo único que le interesa es el corazón del hombre, que Dios no se fija en las apariencias de afuera, sino que solo lo de adentro. Y así podemos ver tantas doctrinas. No han entendido la palabra del Señor, que la palabra de Dios está escrita y que dice claramente, Pablo dijo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y mira, aquí está la advertencia grande, que estas personas no han entendido y no han leído, quizás no la quieren entender, o quizás será que la Biblia que ellos compran no tienen esta carta, los Gálatas, porque aquí Dios ha sido claro con su pueblo, que no quiere que el pueblo siga corrientes raras, siga corrientes extrañas. Mire, dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, él se está refiriendo a los apóstoles, a los que habían recibido la revelación, a los que habían sido testigos presenciales de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas si aún nosotros, se está refiriendo a ellos, o un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice la palabra del Señor. Y a Pablo no le basta con haber escrito ese versículo, sino que vuelve a repetir en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, dice la palabra del Señor. Cuando las personas son obedientes, cuando las personas siguen el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando realmente quieren seguir el evangelio que los salva, el evangelio que implica una obediencia, que nosotros tenemos que seguir una línea, que es lo que nuestro Señor Jesucristo dejó. Estas personas pueden vivir de una manera piadosa, pero hay muchas personas, como les repito, se han desviado. ¿Por qué? Porque ya no quieren un evangelio que exija que estén comprometidos, que estén en santidad. ¿Por qué? Porque cuando uno sigue la sana doctrina, uno tiene que dejar el mundo, el mundo lo tiene que dejar atrás. Ya no tiene uno que estar pensando en las cosas del mundo, sino que, como dijo el apóstol Pablo, tiene que estar viendo tiene que tener uno la mirada en las cosas de arriba. Y esto es lo que las personas no quieren, que las personas aman más este mundo, y por eso es que las doctrinas chuecas se han metido en las iglesias y ellos están adorando al mundo. Como decía el hermano en la predicación anterior, ellos están teniendo equipos de fútbol, ellos están haciendo drama, están haciendo tantas cosas que en la palabra del Señor no aparece. Que al Señor, si nosotros somos un poco inteligentes, nos daremos cuenta de que a Dios esas cosas no le agradan, porque simple y sencillamente están atrasando, están entreteniendo la vida de las personas que estos líderes religiosos, estos líderes, por llamarles de algún modo, muchos de ellos cristianos, no se dan cuenta de que no están teniendo ningún cuidado de las almas. A ellos no les interesa si las almas se van a salvar, a ellos no les interesa si las almas se van a ir al infierno. Lo que ellos quieren simple y sencillamente es tener las iglesias llenas. Lo que ellos quieren es tener que les entre suficiente dinero a su bolsillo, y las almas del pueblo cristiano no les está importando. Por eso Pablo dice, como antes hemos dicho, o sea, vuelve a repetir, quizás Pablo aquí nos está dejando entrever de que él ya había predicado y había hablado de esto anteriormente, y los Gálatas se habían torcido, pero él les dice nuevamente, yo se lo vuelvo a repetir, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, tal que sea maldito, que sea anatema. Y eso es lo que las personas no entienden. Es lo que las personas vienen y entran las doctrinas de demonios, como dijo nuestro Señor Jesucristo, de que aún los escogidos iban a ser engañados. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos, hermanos, a las doctrinas, a lo que se está hablando, porque muchas veces, usted no crea, el diablo es astuto. Muchas veces el diablo puede torcer a una de las personas que prediquen en estos lugares también, porque como siempre hay gente encubierta, gente que se ha metido al evangelio para engañar, hermano. Puede haber gente que incluso desde este mismo púlpito le puede estar diciendo algo
que ya no le va a agradar a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que estar pendientes de lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que está la palabra escrita, para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles nuevamente, en el capítulo 13 dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire quién dijo: el Espíritu Santo mismo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese dice está aquí, que es el primer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como les decía anteriormente, él cuando recibió la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, él no va a preguntarle a ningún hombre. Él se fue directamente a consultar con Dios. Y esta noche es lo que yo quiero decirle a usted, hermano, que nosotros tenemos que, Dios nos contesta, Dios nos habla. Si nosotros, hermano, lo buscamos de corazón, Dios nos puede enseñar la Escritura, Dios nos puede enseñar a nosotros. Hay una parte que se llama la palabra revelada, porque Dios ya escribió todo en las Santas Escrituras. Solo es que nosotros lo busquemos. Alguna duda que nosotros tengamos, siempre Dios es bueno, hermano. Si Dios ve de que usted tiene la necesidad de aprender acerca de las Escrituras, si usted ve, si Dios ve de que usted está interesado en sus cosas, Dios le va a revelar las cosas, hermano. Si no, a Pablo se acababa de convertir. Pablo dijo: no, yo no quiero engaño, yo no quiero que vengan a decirme cosas torcidas, yo quiero que el mismísimo Dios de su boca quiero escuchar las cosas. Porque por eso es que Pablo, le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que lo haya levantado para que le haya predicado a los gentiles. Porque mire, la palabra del Señor nos habla a nosotros de que Pedro, de uno de los 12 apóstoles, el más importante de los 12 apóstoles, no quería nada con los gentiles. Para ellos era algo turbio. Para ellos sentían, ensuciaban, que se contaminaban juntarse con una persona que fuera gentil. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por este hombre. Yo cada vez que leo y dice que es Pablo, que su ministerio fue para los gentiles, yo le doy gracias a Dios, hermano, de que Jesucristo haya tenido esa misericordia y que haya levantado a ese hombre para que se nos predicara a nosotros el Evangelio. El Evangelio en aquel entonces era lo más exclusivo para los judíos, y las personas que se acercaban a los judíos. Imagínese usted, hasta el mismo Señor Jesucristo, cuando llegó aquella mujer sirofenicia, aquella mujer cananea, vino y nuestro Señor Jesucristo, aquella mujer rogándole, le dijo que tenía una hija enferma y que le ayudara, que ella necesitaba la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo la ignoraba, nuestro Señor Jesucristo, y le dijeron: mire, esa mujer viene gritando, y nuestro Señor Jesucristo dijo: es que yo he venido para rescatar a los judíos, o sea, a los hijos de Israel. O sea, nuestro Señor Jesucristo mismo estaba diciendo: no, yo no puedo porque yo no le puedo dar la comida que le toca a los judíos, no le la puedo dar a los perros, a los perrillos, dijo, para no ser muy ofensivo en la Biblia. Pero la palabra es para los perros. Así nos veían los judíos a nosotros, los israelitas. Nos veían como algo contaminado, como algo sucio. Pero este Pablo se levantó, nuestro Señor Jesucristo lo levantó. Y esa es la razón por la que nosotros estamos esta noche en este lugar, y con la seguridad, con la plena certeza de que nosotros, al venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido la salvación. ¿Cuántos le alaban por eso, hermano? Triste todavía. Tenemos que estar alegres, porque gracias a que nuestro Señor Jesucristo levantó a este hombre, que nosotros ahora podemos levantar nuestras manos, podemos adorar al Señor. Y si nosotros somos un poco curiosos, nos podemos dar cuenta de que el Espíritu Santo se ha enfocado más con la iglesia de Jesucristo, se ha enfocado más con el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Porque según los testimonios, los judíos, hermanos, aunque ellos son el pueblo escogido, no han podido sentir la presencia del Espíritu Santo, así como el pueblo gentil la siente, hermano. No ha habido ese respaldo tan maravilloso que tiene la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es la esposa, y porque nuestro Señor Jesucristo mismo, que a ellos venía. Pero nosotros, quiero que sepa usted también,
que no podemos despreciar al pueblo de Israel, no podemos despreciar a los judíos, porque acuérdese usted mismo que nuestro Señor Jesucristo, Él era judío, y que de los judíos viene nuestra salvación, dijo nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hay muchas iglesias que hasta en esto están equivocadas, hasta en eso tienen falsa doctrina. Hay iglesias que se enojan, hay pastores que incluso en las predicaciones hablan en contra del pueblo de Israel. Todavía no saben dónde están parados, hermanos. No saben que ellos son nuestros hermanos espirituales, que ellos son la higuera original, y nosotros estamos injertados, que tenemos que tener un cierto respeto, porque si nosotros más no sabemos, hermano, es que todavía el pueblo de Israel es la niña de los ojos de nuestro Dios, que es todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que los judíos tuvieron ese desprecio, tuvieron eso, aunque estaba profetizado, que no quisieron ellos nada por nuestro Señor Jesucristo, porque no fueron todos, fueron muy pocos los que aceptaron cuando nuestro Señor Jesucristo vino. Incluso en la actualidad, porque no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero hay cosas, miren, cuando una persona viene y tiene la revelación de parte de Dios, la revelación directa de parte de Dios, Pablo dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, dice la palabra del Señor. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Miren, este hombre, a pesar de ser un procónsul romano, Sergio Paulo, dice que era un varón prudente. Había llamado a Bernabé y a Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Aún personas gentiles ya deseaban, ya tenían ese deseo. Personas importantes dentro de los romanos, había personas que querían escuchar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que ahí había Barjesús, que era un mago, dice aquí, y era un falso profeta judío llamado Barjesús. Dice pero dice que este hombre resistía a Pablo. Este era Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Desde ahí podemos ver nosotros de que ya había gente torciendo, ya había falsos profetas, ya había gente que trastornaba las cosas del Señor. Pero mire, Pablo dice que lleno del Espíritu Santo, ya en su primera gira misionera que tenía Pablo, dice que ya estaba lleno del Espíritu Santo, y empezó a decirle a este hombre: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Vaya usted en la actualidad a decirle a un apóstata, hijo del diablo. Vaya a decirle a un pastorcito mentiroso, de esos que han salido, que hay por el mundo, de esos que hasta salen por la televisión engañando a tanta gente. No, si ellos ni tan siquiera quieren que les predique fuerte, hermano. Aleluya. Imagínense, y Pablo, ¿cómo le dice a este falso profeta: hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a resistir? ¿Hasta cuándo vas a estar torciendo las escrituras? ¿Hasta cuándo vas a estar hablando en contra de lo que es la verdad? Y es lo que muchas personas están haciendo ahorita. Es lo que muchas personas, muchos ministros que antes eran evangélicos, ahora no se les puede llamar evangélicos, porque son personas torcidas, son personas que están siguiendo el dinero, son personas que están siguiendo sus propios deleites, son personas que se apacientan a ellos mismos. ¿Cuántos falsos profetas no hay en el mundo? Y hay todavía gente que los anda siguiendo, hermano. Hay gente, estos falsos profetas tienen gente llena que están diciendo de que van a haber bendición. Yo le aseguro que viene uno de esos falsos profetas, de la prosperidad, y empiezan a decirle a este pueblo: no, este pueblo va a ser bendecido, este pueblo va a ser engrandecido. Es más, si son tan mentirosos que hasta le pueden venir a decir a usted que el mismísimo Señor Jesucristo va a venir y le va a dar pisto a usted, se va a sacar los dólares y le va a tirar billetes a usted a diestra y siniestra, porque así son estos mentirosos. Aleluya. Están pronosticando
Como decía el hermano, que conquistan. Hay problemas, hay programas televisivos que dicen conquistando nuestra nación. Y cuando nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos mandó a conquistar, nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos mandó a predicar la palabra, nos mandó a evangelizar. Y es más, Él mandó y que nosotros predicáramos, no como muchas personas que van a predicar el evangelio y si aquellas personas no les hace caso, se enojan, hermano. Ellos quieren que inmediatamente quieren tomar el lugar del Espíritu Santo, y ellos quieren que la gente se convierta, pero por sus palabras, y salen enojados. Y si las personas no les hacen caso, estas personas muchas veces salen insultando a las personas de hijos del diablo, que no quieren nada con el evangelio, que ya. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó a predicar la palabra, hermano. Simple y sencillamente a predicar la palabra del Señor. Él no nos mandó a convertir a nadie. Él, el Espíritu Santo, es el que hace ese trabajo, hermano. Mire, el apóstol Pablo era un hombre que dice la palabra del Señor que no fue con carne y sangre para que le confirmara lo que él había escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros tenemos, hermano, que buscar esa revelación que está escrita en la palabra del Señor. No es que va a haber una nueva revelación, sino que la palabra se le revela. Yo, por ejemplo, hermano, para honra y gloria del Señor, muchas veces he leído un versículo que yo no lo entiendo y empiezo a leerlo y me he arrodillado y le he dicho: Señor, ¿y qué quiere decir ese versículo? ¿Qué quiere decir esto? Y Dios me ha contestado, hermano. Dios me revela a través de la palabra qué es lo que Él está queriendo decir, porque esa es otra cosa, que hay diferentes revelaciones, hay diferentes traducciones de la Biblia, hay diferentes, ¿cómo se dice?, interpretaciones de la palabra del Señor, cuando nuestro Dios ya escribió lo que Él quería de todos nosotros en la palabra del Señor. Hoy escuchaba una mujer, una falsa profetisa que anda por ahí, que dice que el Apocalipsis, el Apocalipsis a una persona se le revela de un modo, a otras personas se le tiene que revelar de otro, y que Dios no a todos nos está diciendo lo mismo ahí. Aleluya. Y son personas famosas, que hay gente que como las sigue y les cree toda esa sarta de mentiras que dicen esas personas. Que yo no sé quién les ha llamado profetizas, solo porque son las esposas del pastor que ya se autonombró apóstol. Ahora ya, como ya no hay otro nombre para ellas, ya son profetizas. Hay muchas mujeres que son profetizas, hay profetas, hay apóstoles. Y yo me he preguntado siempre, bueno, y si realmente hay apóstoles en la actualidad, ¿por qué el que más se merecía ser apóstol era Timoteo, era Tito, era Bernabé, era Apolo? Personas que anduvieron abriendo brecha, hermano. Pablo claramente decía de que él, su afán era ir a predicar el evangelio donde nadie había llegado, porque él no quería, decía él, poner el evangelio donde ya había un fundamento. Él quería ser original. Él iba y abría brecha donde nadie había predicado. Él iba. Pero ¿qué pasa con las doctrinas falsas de hoy? Que hay apóstoles y esos apóstoles nunca salen de la iglesia, no salen ni a predicar, hermano. Son como los católicos. A ver, ¿cuándo ha visto usted un cura que va a predicar el evangelio? Pero las iglesias se les llenan. ¿Por qué? Porque el diablo tiene un poder de convocatoria, que ahí tiene a todas esas personas, todas locas, hermano, dentro de las iglesias, creyendo que se van a salvar, y todas van para el infierno. Por el engaño de estas personas, porque no les abren los ojos, porque no les abren la palabra, no les hablan la verdad. Y nosotros estamos llamados a hablar la verdad, a hablar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra del Señor, lo que les leía, que no hay otro evangelio, solo el que Cristo dejó. Mire, la palabra del Señor nos habla ahí en 2 de Corintios. En 2 de Corintios vamos a leer lo último, hermanos, para que ya terminemos, que dice la palabra del Señor. En el capítulo 11 dice la palabra del Señor a partir del versículo 2, 2 de Corintios 11:2: porque os celo con celo de Dios, dijo Pablo, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dijo Pablo.
¿Por qué? Porque la gente prefiere más el engaño que la verdad. La gente, cuando se le predica la verdad, se enojan. Miren, nosotros vamos a predicar al parque y ahí las personas, en vez de alegrarse porque el cristiano estaba escuchando una alabanza, el cristiano no es como los noticieros puras malas noticias, puras cosas raras, puras cosas malas, cosas negativas que pasan aquí en este país. Pero el cristiano, hermano, siempre está llevando buenas noticias, siempre está llevando las buenas nuevas. Es como para que esa gente que escucha la palabra del Señor estuviera agradecida de que se le está llevando esta palabra es la que los puede salvar, esta palabra es la que los puede meter al reino de los cielos. Pero ellos no quieren aceptar esta palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque les molesta la verdad, porque siempre han sido seguidores de la mentira. Miren, aquí dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el Jesús de la prosperidad, aleluya, el Jesús de los testigos de Jehová, que no es más que un profeta, un hombre importante que vino, el de los adventistas, que le quitan toda la divinidad a Jesús, cuando nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios, Él es el Redentor de nuestra vida, Él es el que fue crucificado, el que derramó hasta su última gota de sangre para que nosotros fuéramos salvos y ahora estemos nosotros con esa esperanza de que vamos a entrar a la patria celestial. No podemos nosotros recibir estos evangelios, recibir a ese Jesús que no existe, o al Jesús crucificado que tienen todavía, a ese Jesús muerto que tienen los católicos, o a esos espíritus de error que han entrado a las iglesias. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar en comunión con Dios de día y de noche. Cuando nos despertemos a medianoche, tenemos que orar. Si el Espíritu nos dice, levántese a orar, usted tiene que levantarse a orar, porque Dios quiere tenerlo así, cerquita. Dios no quiere tener a usted no con un lazo largo, sino con un lazo cerquita, para que usted no se le vaya a escapar. Porque el diablo es traicionero. El diablo, si nos alejamos un poquito de Dios, el diablo nos quita la bendición y nos aleja de Dios, hermano. Y a veces nosotros es lo que más recibimos otro espíritu, cuando empieza a ver esos espíritus locos que han salido de borrachera, esos espíritus de la risa, esos espíritus del chicle ungido y tanta basura que ha salido del mundo, hermano. Y la gente está recibiendo esa basura. Y el evangelio verdadero de la sana doctrina no lo quieren, hermano. ¿Por qué? Porque la gente siempre, mire, como dice aquí en Gálatas, oh Gálatas insensatos, les dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, les dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y eso es lo que está pasando, que la gente no quiere someterse a las cosas del Señor. Todo el mundo está siguiendo la carne, todo el mundo está siguiendo los placeres, el mundo se ha metido a las iglesias. Así que nosotros tenemos que andar con los ojos bien abiertos, hermano, porque el diablo, dijo nuestro Señor Jesucristo, ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestro evangelio es poderoso. No podemos cambiar el evangelio que hemos recibido, no podemos cambiar este evangelio de poder por un evangelio cualquiera, mediocre, hermano. Un evangelio que solo lo entretenga, un evangelio que a ustedes qué les sirve, que en la carne anda toda bonita, ande ahí toda chulona, pero usted sabe que se va a ir al infierno. ¿Y usted para qué quiere estar en eso, hermano? ¿Para qué quiere usted estarse engañando? Porque hay muchos que se están engañando con esa doctrina falsa que hay de que salvo siempre salvo. Usted puede recibir a Jesucristo y después hacer lo que a usted le da la gana, puede seguir fornicando, puede seguir en adulterio, puede seguir pecando. A cabo, ellos dicen de que usted ya recibió al Señor Jesucristo y que usted puede pecar. Hay una iglesia loca de esas en este lugar, al menos la que yo conozco, que dice que todos son salvos ya. Aquí, aunque usted se porte mal, siempre y cuando el hermano no lo vea. Así como esa doctrina que tiene usted, que anda escondiendo, que usted cree que solo porque el hermano no la ve se va a salvar. Aleluya. Esa misma doctrina es la que tienen allá también. Así que usted allá quedaría bien en esa iglesia. Le voy a dar la dirección, ahí por la casa queda, para que llegue. Ahí a usted le conviene, porque ahí usted no los esconde del hermano, y si el hermano no lo vio,
usted es salvo todavía, no ha perdido su salvación. Dicen esos locos. Así que hermanos, tenemos nosotros que estar conscientes de que nuestro evangelio es un evangelio de poder, porque Pablo así lo presentó, nuestro Señor Jesucristo así se lo reveló, y Pablo era un hombre que donde quiera que llegaba habían grandes prodigios, grandes milagros, y el evangelio de Jesucristo así tiene que ser, hermano, porque no se cumpla aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no seamos unos de esos que dijo nuestro Señor Jesucristo: hallaré fe yo cuando llegue a la tierra, hallaré fe cuando yo vuelva, dijo el Señor Jesucristo. ¿Será que hay fe, hermano? ¿Será que tendremos fe nosotros? ¿Tenemos fe en la pastilla? ¿Fe en el doctor? ¿Fe en la hierba esa que nos puede dar la bruja esa que usted visita? Aleluya. La fe ya se ha terminado. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de poder. Ya casi no se ven milagros porque ya nadie tiene fe. Se nos está escapando la fe, hermano. Tenemos que retomar el poder, porque el evangelio, dijo Pablo, no consiste en palabras, sino en poder. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio poderoso, y Él vino a demostrar cómo se hacía. Dijo: donde quiera que lleguen, dijo, pongan las manos en los enfermos y estos van a sanar, dijo nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que vayan, ustedes echen fuera los demonios, sean un endemoniado. Ese es el evangelio de Jesucristo, no el evangelio que hay actualmente. Todo el mundo enfermo, todos estamos enfermos, hermano, nadie tenemos fe ya. ¡Aleluya! Tenemos que saber que Cristo nos ama y que su propósito, su sacrificio, usted resúmalo allá en Isaías 53, ahí está lo que Cristo vino a hacer por todos nosotros. Yo siempre tomo de ejemplo esa parte de la Biblia, porque si usted tiene alguna duda, vaya y lea ahí de cuál es el seguro que usted tiene. No es un seguro de vida terrenal, sino que un seguro de vida eterna. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Nos ponemos de pie, hermano. Le damos gracias a Dios en esta noche, porque Él es bueno, Él es poderoso, y Él ha hablado en nuestra vida. Cristo quiere de que nosotros, hermanos, empecemos a creerle. Cristo quiere que nosotros empecemos a creerle, hermano. ¿Me está escuchando? Cristo quiere que nosotros empecemos a creerle, que sepamos de que Él es el Dios todopoderoso, que Él vino aquí a demostrarnos a nosotros cómo es que se hace, cómo es que se debe de vivir el evangelio. Y igualmente Pablo, igualmente Pedro, que llegaban y resucitaban enfermos, ponían las manos y estos sanaban. Ese es el evangelio real de nuestro Señor Jesucristo. No existe otro evangelio. Nuestro evangelio no está muerto. Nuestro evangelio no es un evangelio mediocre, no es un evangelio que usted va a estar ahí todo triste en la iglesia. El evangelio de Jesucristo es un evangelio poderoso, y por eso es que nosotros tenemos que seguir en esta línea, porque el Espíritu Santo es el que nos viste de poder. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alábelo que sea un ratito, alábelo que sea un ratito. La vigilia ya está terminando. Usted dele al Señor lo que no le ha dado, dele al Señor en esta hora lo que no le ha dado anteriormente. Dígale: Señor, yo vine a este lugar